Si pueden poner atención a la pantalla, espero que todos los pasajes bíblicos aparezcan ahí en esta tarde. Lo que sí me gustaría dejarles saber es cuál es el título de mi mensaje, y es ¿por qué debemos predicar el Evangelio? ¿Por qué debemos predicar el Evangelio? Está basado en el libro de Romanos capítulo número 10. Y espero, verdad, de que el mensaje de hoy, hermanos, sea de gran ánimo para ustedes, que sientan que Dios les está llamando a que todos, y nos está llamando a que todos nos convirtamos en evangelistas. Yo sé que algunas personas piensan, pastor, Efesios capítulo número 5 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pero yo no soy evangelista. Bueno, déjenme decirles de que es cierto que existe una función específica de una persona que es evangelista de profesión, de carrera, de vocación, pero también es importante entender que Dios nos ha llamado a todos nosotros para que evangelicemos. Todos tenemos que evangelizar. No tiene usted que tener el don de evangelista, solamente necesita ser responsable de cumplir la gran comisión que Dios nos ha asignado, que, como lo vamos a ver más tarde, es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A partir de hoy y hasta el día de resurrección, aunque ustedes no lo crean, ya entramos, a los que les gusta seguir el calendario litúrgico, pues ese es el tiempo de que nosotros estamos esperando cuando Jesucristo va a ser entregado, cuando Jesucristo va a ser crucificado, cuando Jesucristo va a morir en la cruz por nuestros pecados y posteriormente va a ser sepultado. Y al tercer día, dice la Biblia, iba a resucitar de entre los muertos, tal y como Él lo hizo. Entonces, este es el tiempo que vamos a estar predicando mensajes vinculados con la vida de Jesús hasta terminar con la resurrección de Jesús. Pero me gustaría comenzar primero hablándoles acerca del tema del evangelismo, y hay una razón por la cual estoy comenzando con este tema desde hoy. Es porque al final usted va a tener la oportunidad de preparar algo para que usted se asegure de que cuando llegue el día de resurrección, ya usted de seguro le haya podido compartir el mensaje del evangelio a alguien antes de que llegue el día de resurrección. Entonces, cuando estudiamos el libro de Romanos, nos damos cuenta de que el apóstol Pablo deja claro que Jesús es el evangelio. Jesús es el evangelio. Y para eso, hermanos, vamos a ir al libro de Romanos. Si van conmigo al libro de Romanos, capítulo número 1, versículos del 1 al 5, dice específicamente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ok, lo primero que yo quiero que ustedes noten de que él dice de que Dios lo apartó a él para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, una de las cosas que sabemos, basado en las Escrituras, es que Jesucristo es el Evangelio. Jesucristo es las buenas nuevas. Y me gustaría reiterarlo desde este momento. Hermanos, si usted está aquí en esta mañana y se llama cristiano, no estoy diciendo que su nombre es Cristian, sino de que usted se llama cristiano, eso significa que usted ya tiene una relación con el Señor. Entonces me gustaría, solamente a manera de saber por curiosidad, ¿cuántos de los que están aquí piensan que ya son cristianos? Levanten la mano. Okay. La mayoría, ¿verdad? Bueno, hay algunos que no la levantaron, no sé si no entendieron o no son cristianos. Y si no son cristianos, no hay ningún problema, está bien. En realidad me gusta que reconozcan que no lo son.
Porque al final vamos a ver si podemos presentarles también a ustedes una oportunidad de poder, al salir de aquí, ya estar completamente seguros que sí lo son. El día que usted recibió a Jesús, también fue sellado con el Espíritu Santo. Eso dice la Biblia, que una vez que nosotros creímos en Cristo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Vamos a leer ese pasaje bíblico, está en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, creído en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ok, yo sé de que esto está tal vez complicado para algunos de ustedes y vale la pena explicarlo en un lenguaje más sencillo, y el lenguaje más sencillo es este. Cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador en nuestras vidas, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Una vez de que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que dice la Biblia que el Espíritu Santo, esa palabra arras en español, significa garantía. Él es la garantía que nosotros tenemos, que estamos en Cristo. Cuando Cristo regrese, entonces todas las personas que tienen el Espíritu Santo no van a tener que salir corriendo, ¿verdad? Y decirle al Señor, Señor, yo soy cristiano. No, no es necesario, porque si usted tiene el Espíritu Santo en usted, ya sabe el Señor, obviamente, de que usted es cristiano. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? No necesita identificarse como cristiano, porque ya el Espíritu Santo lo identifica. Es como, si queremos, ¿verdad? Tal vez esto no lo tienen, sí tienen. Todos los productos que usted compra en Walmart, en Sam's Club o en cualquier tienda, la mayoría tienen un código de barra. Ese código de barra básicamente le da toda la información del producto, el precio, y para ser honesto, aún a la empresa le dice cuánto se ha vendido, cómo se ha movido un producto, etc. Entonces, en cierta manera, eso es una buena ilustración de pensar si el Señor regresa, es como que usted tiene estampado en usted la realidad de que usted es creyente, basado en la realidad de que el Espíritu Santo vive en usted. Entonces no tenemos que demostrar que somos creyentes cuando Cristo regrese, porque el Espíritu Santo nos da a conocer que sí lo somos. Ahora bien, todas las personas que tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros, debemos convertirnos en anunciadores de las buenas nuevas. Amados hermanos, déjenme decirles honestamente de que es aquí donde nosotros fallamos. Miren, yo le digo, vamos a hacer una pequeña encuesta, esa es la palabra, pero le pregunto en esta mañana o en esta tarde, porque ya es tarde, ¿cuándo fue la última vez que usted le compartió el mensaje del Evangelio a alguien? ¿Cuándo fue la última vez? Si me dice hace una semana, eso es muy tarde ya. O sea, debería haber sido esta semana que usted le compartió el mensaje del Evangelio a alguien. Como vamos a aprender más tarde, nosotros no somos responsables de guiar a nadie al conocimiento de la verdad. Nosotros solamente somos responsables de compartirles el mensaje. Entonces, como cristianos, Dios nos ha asignado una gran responsabilidad, y la responsabilidad que Dios nos ha asignado es que nosotros seamos, dice la Biblia, anunciadores de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la principal responsabilidad cristiana que nosotros tenemos es compartir el Evangelio. Entonces yo le invito de que a partir de este momento usted piense en eso. Algunos de ustedes probablemente no le han compartido el Evangelio a alguna persona en meses. Algunos, para serles honesto, probablemente en toda su vida nunca le han compartido el Evangelio a nadie. Y ya es tiempo de que nosotros entendamos de que la gran comisión es para todos nosotros. No es solamente para los pastores, no es solamente para los evangelistas. No, la gran comisión es para todos. Y la gran comisión es algo muy sencillo. Cristo te salvó a ti. Cristo te dio una oportunidad de venir al conocimiento de la verdad. ¿Cuándo fue la última vez que tú le compartiste ese mensaje a alguien más? ¿Cuándo fue la última vez?
Eso es algo que todos tenemos que responder. Primera de Pedro capítulo 2, versículo número 9, lo vamos a ver directamente en la pantalla. ¿Qué somos nosotros? Dice el texto. ¿Qué somos? Linaje escogido. Somos un linaje escogido. Somos real sacerdocio. Somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios. Ok, qué bonito, ¿verdad? Todo lo que somos. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? ¿Qué dice el texto? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso es que eres pueblo escogido, para eso es que eres nación santa, para eso es que eres real sacerdocio, no para que nos llenemos de orgullo, sino para que anunciemos las virtudes, dice la Biblia, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, déjenme decirles de manera muy franca de que lamentablemente la iglesia en general, los hermanos de la iglesia, y no estoy hablando solamente de esta iglesia, sino de que la iglesia en general, la iglesia de Jesucristo, no está predicando el evangelio. O sea, la mayoría de nosotros no predicamos el evangelio. La mayoría de las personas que están sentadas en esta mañana, se lo digo con toda seguridad, de que hay un buen grupo de ustedes, de que tienen meses de no hablarle a nadie del evangelio. Meses, hermanos. Y las personas están muriendo porque la última vez que chequé, mueren miles y miles de personas diario en el mundo. Entonces, una persona que muere sin Cristo lamentablemente se va al infierno y como decía Spurgeon, que lo vamos a estar citando más tarde, decía Spurgeon, bueno, la realidad es que yo no puedo evitar que una persona se vaya al infierno, pero por lo menos si una persona se va al infierno, que haya pasado primero por mí y que yo le haya dado la oportunidad de que escuche el evangelio. Ya después, si la persona decide algo diferente, pues es una decisión personal. Nosotros no somos responsables de la conversión de nadie, somos responsables de compartir el mensaje. ¿Cuántos están conmigo? Pero si no compartimos el mensaje, hermanos, entonces estamos mal. Yo se lo tengo que decir francamente, si usted no comparte el mensaje del evangelio, entonces usted no está cumpliendo una de las tareas fundamentales que Dios nos ha asignado. En esta mañana yo voy a tratar de demostrarles por qué es que nosotros debemos predicar el evangelio. Primero, debemos predicar el evangelio para que los hombres no piensen que se pueden justificar delante de Dios basado en buenas obras. Debemos predicar el evangelio para que los hombres no piensen erróneamente que se pueden justificar delante de Dios basado en buenas obras. Hermanos, algunas personas genuinamente desean agradar a Dios. Yo creo que eso es verdad, que algunas personas desean agradar a Dios. Noten el versículo número 1 del capítulo del libro de Romanos que estamos leyendo, hermanos, capítulo 10. No sé si lo pueden poner en la pantalla. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Lo voy a leer nuevamente y después vamos a ir estudiándolo juntos. ¿Está bien? Porque recuerden, la Biblia dice que el pastor tiene que ser maestro. Eso dice la Biblia. En realidad, cuando usted estudia el libro de Efesios, en el capítulo número 5, donde la Biblia establece los 5 ministerios de la iglesia, primeramente apóstoles, segundo profetas, terceros evangelistas, cuarto pastores y maestros. La realidad es que en el lenguaje original la palabra pastor y maestro viene unida. En otras palabras, todo pastor tiene que ser un maestro. No todos los maestros tienen que ser pastores, pero todo pastor debe ser un maestro. Porque si no es un maestro, entonces ¿cómo se va a cumplir Mateo capítulo número 28? ¿Se acuerdan? Jesús dijo, y lo vamos a ver más tarde nuevamente, Jesús dijo, toda potestad me es dada
en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero inmediatamente después, en el próximo versículo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, una de las responsabilidades que tenemos como maestros de la palabra y principalmente como pastores, no es solamente que las personas vengan al conocimiento de la verdad y que establezcan una relación con Cristo. Nuestra próxima responsabilidad es ayudarles a que crezcan por medio de la buena enseñanza. Entonces, todos los pastores tenemos que ser maestros, pero todos los evangelistas también tienen que entender que es una responsabilidad que Dios nos ha dado a todos. Por eso, en el versículo número 1 y 2, el apóstol Pablo dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, déjeme decirle qué es lo que está diciendo. Que dentro de su corazón y en su mente, el apóstol Pablo desea genuinamente de que los israelitas vengan al conocimiento de la verdad. O sea, él tiene en su mente y en su corazón el deseo de que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Pero note, él explica algo en el versículo número 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ahora, esta palabra ciencia aquí se refiere al conocimiento, pero al conocimiento de la revelación continua de Dios. Déjenme explicarles qué quiero decir con eso de revelación continua de Dios. Nosotros creemos y enseñamos, basado en la Biblia, de que Dios se nos ha ido revelando gradualmente a través de toda la Biblia. Entonces, en el libro de Hebreos, capítulo número 1, dice la palabra del Señor, Dios, habiendo hablado todo el tiempo a través de los profetas en el Antiguo Testamento, en este tiempo nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Y lo que está diciendo la palabra verdaderamente es que basado en la revelación continua de Dios, ahora, si usted quiere tener una relación con Dios, la debe tener y solamente la puede tener a través de Jesucristo. Por eso dice 1 Timoteo capítulo 2, versículos número 4 y 5, que debemos de orar por todas las personas que están en eminencia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso dice Hechos 4:12 también. Entonces, una de las cosas que debemos entender, mis amados hermanos, es que en este tiempo Dios nos habla a través de Jesucristo. ¿Y de qué es lo que está hablando el apóstol Pablo en el versículo número 2, donde dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia? De lo que está hablando es de que no entienden los tiempos, no entienden la realidad de que ahora Dios se relaciona con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Entonces no tienen conocimiento, no tienen inteligencia, no tienen sabiduría para poder comprender que la manera en la que Dios se relaciona con nosotros en este tiempo es a través de su Hijo. Lamentablemente algunas personas siguen creyendo que pueden ser salvos por obras. Note lo que dice el versículo número 3, porque ignorando la justicia de Dios, hermano, estamos estudiando bastante teología, así que yo le invito por favor que no se me esté durmiendo, porque esto es muy lindo saberlo, las cosas que Él nos está enseñando en esta mañana, que la Biblia nos está enseñando en esta mañana, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Jesús estaba en la en la cruz. Él dijo desde la cruz, consumado es. ¿Sí se acuerdan? Esa palabra en el lenguaje original, ¿verdad? Que es el koiné, el griego koiné, es la palabra tetelestai. Tetelestai.
Y lo que significa es de que algo ha sido completamente terminado, número uno, de que todo lo que se necesitaba para que algo se lograra ya se logró. Y número tres, que no queda nada pendiente. Cuando Jesucristo dijo desde la cruz, tetelestai, consumado es, me encanta por eso siempre en inglés, porque la mayoría de las traducciones en inglés lo traducen de esta manera. No dicen, ¿verdad? Consumado es, dicen, it is finished. Y cuando algo está terminado, significa que ya no hay nada que hacer. Si usted llega a algún lugar y le preguntan, ¿ya terminaste de comer? Yes, I'm done. Ya terminé. Ya no quiero más comida. Si usted está haciendo alguna obra, algún trabajo y le preguntan, ¿are you finished? Y usted responde, it is finished, I'm finished. Ya no hay nada más que hacer. Si se iba a limpiar, ya se limpió. Si se iba a barrer, ya se barrió. Si se iba a cocinar, ya se cocinó. Si se iba a planchar, ya se planchó. Porque ya se terminó. Entonces, lo que las personas no entienden, los israelitas no entienden, es que al Jesucristo venir, al morir por nosotros, esa es la manera en que Dios nos ofrece justificación, como lo vamos a ver en un minuto. Ya no es a través de obras, ya no es a través de cosas que yo puedo hacer. Dice el versículo número 5, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Yo no sé si usted está entendiendo, mi amado hermano, pero lo que está diciendo el texto bíblico es, tú quieres tener vida, tú quieres asegurarte que tienes una buena relación con el Señor, quieres asegurarte de que Dios te ve con buenos ojos, quieres asegurarte de que gozas del beneplácito de Dios, entonces tienes que cumplir todo lo que la ley establece. Y mis amados hermanos, déjenme decirles algo que es una gran verdad. Ninguno de ustedes puede cumplir la ley. Ninguno de nosotros podemos cumplir la ley. Y la razón es bien sencilla, porque somos seres humanos, número uno. Número dos, porque somos seres pecaminosos. Número tres, porque mientras Dios no viene y nos habilita, nos empodera para poder hacer las cosas, nosotros no lo podemos hacer. Tal vez usted puede decir, no, pero yo no miento, pastor, o yo no robo, o yo no codicio. Sí, pero tienes ídolos. Y usas el nombre de Jehová, nuestro Dios, en vano. Porque cuando usted conoce los 10 mandamientos, pero para serles muy sincero, una y otra vez yo se lo puedo demostrar. La mayoría de las personas que están sentadas en una iglesia ni siquiera se saben los 10 mandamientos. En serio, no, como que no, hombre, si eso se lo enseñamos a los niños en la escuela dominical, pero no estoy hablando de los niños, estoy hablando de los adultos. La mayoría de los adultos no se saben los 10 mandamientos. ¿Quiere que hagamos una prueba? Ok, voy a invitar a ese que dijo sí. No sé quién fue. Pero que venga aquí adelante y que me diga los 10 mandamientos en orden. Los 10 mandamientos. Para serles muy sincero, no lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque eso es ridículo. Pero lo que sí quiero que todos estemos enterados es que la mayoría de nosotros ni siquiera se sabe los 10 mandamientos. ¿Y cómo tú vas a cumplir algo que ni siquiera te sabes? No sé si me explico. Solamente por cuestión de criterio de repaso, me gustaría que lo recordáramos nuevamente para que nos demos cuenta de eso. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, no te harás imágenes. Número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Número 4, guardarás el día de reposo. Número 5, honra a tu padre y a tu madre. Número 6, no matarás. Número 7, no adulterarás. Número 8, no robarás. Número 9, no mentirás. Número 10, no codiciarás. Entonces tenemos que comenzar por la idea de saber que lo sabemos los 10 mandamientos. Porque si yo no sé, hermano, piensen por un minuto, si yo no sé de que robar, o no robar, mejor dicho, es un mandamiento, entonces yo puedo robar y ni siquiera sé que estoy incumpliendo un mandamiento. Si yo no entiendo de que no debo mentir porque es un mandamiento, entonces yo puedo mentir. Ahora bien, no obstante, ¿saben lo que es lo más interesante de todo esto?
que algunas veces nosotros sabemos los mandamientos y aún así no los cumplimos. Yo estoy convencido, basado en 31 años de ministerio, de que la mayoría de las personas que están sentadas en una iglesia son mentirosos. Estoy convencido de eso. Y tengo 31 años de ministerio. Y la mayoría de las personas que están sentadas en las bancas son mentirosos, porque mienten y en veces innecesariamente, que es lo peor. Por eso, mis amados hermanos, el reto que tenemos por delante es grande. Ser empoderados por Dios para no mentir. Ser empoderados por Dios para vivir vidas agradables. Ser empoderados por Dios para no creer que porque yo cumplo leyes, yo cumplo ordenanzas, yo he sido justificado. Porque vamos a entender ahora el aspecto de cómo es que somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Segundo, debemos predicar el Evangelio para que los hombres reciban el regalo de la salvación que es por fe. Debemos predicar el Evangelio para que los hombres reciban el regalo de la salvación que es por fe. Noten el versículo número 6. Jesús es el reconciliador y la garantía eterna para que los hombres que han creído en Él, en el mensaje del Evangelio y la salvación por fe. El versículo número 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ahora, ¿de qué es lo que está hablando? Que la salvación por fe, hermanos, es muy sencilla. Yo sé que no todos entendieron los versículos que acabamos de leer, pero ahora se los explico, porque ese es el propósito de la predicación, que todos entendamos lo que estamos leyendo y de lo que está diciendo. ¿Saben cómo funciona el sistema de la justificación por fe? De que Cristo vino del cielo a este mundo a morir en la cruz para que ahora tú, cuando tú crees en lo que Él hizo en la cruz por ti, entonces tú puedas saber de que puedes recibir salvación y vida eterna, porque no está basado en lo que tú puedes hacer, está basado en lo que Cristo hizo en la cruz. Pero no solamente tienes oportunidad de salvación, también tienes oportunidad de glorificación. Esa es la segunda parte de ese versículo. Porque Jesucristo, mis amados hermanos, no se quedó en la tumba. No sé si se acuerdan. Jesucristo no se quedó en la tumba. Dice la Biblia que estuvo 3 días en la tumba, pero al tercer día, ¿qué pasó? Al tercer día resucitó entre los muertos. Estuvo 40 días entre nosotros después de su resurrección. ¿Y después qué pasó con Él? ¿Qué dice la Biblia? En el libro de Hechos, capítulo número 1. ¿Qué dice la Biblia? Que lo vieron ascender al cielo. Y que sus discípulos se quedaron. Ahora, noten, esto es lo último, esto es lo más glorioso. Sus discípulos se quedaron mirando al cielo. Y entonces que vino un ángel y les dijo a los discípulos: varones, ¿y ustedes qué hacen mirando al cielo? Ponga atención. Este mismo Jesús que ustedes vieron ascender al cielo, así descenderá del cielo. Mis amados hermanos, y esa es la esperanza que tenemos. En la segunda venida de Jesucristo, Jesucristo viene, de acuerdo a la Biblia, para establecer un reino milenial aquí en la tierra y posteriormente para destruir todas las artimañas del diablo, todas las artimañas del anticristo y todo aquello que se oponga a la verdad que es en Cristo Jesús. Eso es lo que sabemos basado en las Escrituras. Entonces debemos entender de que a través del sacrificio de Cristo nosotros podemos recibir salvación. Hermanos, la posibilidad de recibir el regalo de la salvación por fe está cerca y disponible para todos los hombres. Note lo que dice la Biblia. Versículo número 8. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Noten el versículo número 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué?
será salvo. Ahora bien, está bien, cuando una persona confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos a Cristo, entonces esa persona es salva en ese momento. Ahora, el versículo número 10 tiene que ver con un aspecto teológico que yo se los quiero explicar para beneficio de ustedes. Versículo número 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Versículo número 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuántos entienden eso? No se preocupe. Si hay algunos que no lo entienden, porque lo que quiere decir verdaderamente es esto. Con el corazón se cree para justicia. Ahora, ¿de qué está hablando? De la justificación que nosotros recibimos de parte de Dios. Desde un punto de vista teológico, la justificación de Dios es una declaración judicial mediante la cual Dios nos declara completamente libres de toda culpa. Somos completamente libres de toda culpa. Y a eso se le llama la doctrina de la justificación por la gracia a través de la fe. Pero eres completamente libre de toda culpa. Entonces lo que sucede es, de una manera hermosa, yo no sé si usted entiende el proceso salvífico, pero en la lección número 2 de las clases de discipulado aparece el proceso mediante el cual una persona puede ser salva. Para que usted sea verdaderamente salvo, número 1, usted tiene que entender mentalmente lo que Cristo hizo por usted. El Espíritu Santo, número 2, tiene que estar trabajando en tu corazón. Cuando el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón, dice la Biblia, Él te convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque eres un pecador. De justicia porque no te puedes justificar a ti mismo. Pero Cristo sí te puede justificar. Entonces cuando la palabra del Señor en el versículo número 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, lo que está diciendo, lo que tú sentiste en tu corazón es la realidad de la declaración judicial que Dios estableció e hizo por ti en este momento, declarándote libre de toda culpa. Pero después, ¿qué pasa? Después usted lo confiesa con su boca. Y cuando usted lo confiesa con su boca, entonces usted recibe verdaderamente salvación. Entonces la salvación, hermanos, es un proceso mental, es un proceso emocional y es un proceso confesional. Las tres cosas son importantes. Si usted no tiene alguna de ellas, usted no es salvo. Lo voy a repetir nuevamente. La salvación es un proceso que cuenta de tres partes. Un proceso mental porque tienes que entender lo que Cristo hizo por ti. Tienes que entender la realidad de tu situación. Tienes que entender que eres un pecador que vas para el infierno. Tienes que entender que no hay esperanza para ti. Que la única esperanza es Cristo. Estaba conversando, no voy a mencionar el nombre. Estaba compartiendo el mensaje del Evangelio a alguien esta semana. La persona hizo profesión de fe, no voy a mencionar su nombre, pero una de las cosas interesantes es que él mencionaba de que la razón por la cual él muchas veces no había querido establecer una relación personal de salvación con Cristo es porque él ha visto muchas personas que levantan la mano, que pasan adelante, que dicen yo creo en el Señor y después vuelven a vivir una vida completamente desagradable a Dios. Y la razón por la cual eso sucede es porque no hubo un proceso verdadero de salvación. La persona no entendió lo que Cristo hizo por él. La persona no entendió la realidad de su situación. Tú eres una persona pecadora. Estás condenada, vas al infierno. Esa es la realidad de tu situación. San Juan capítulo 3, versículo número 18. El que en él cree, que dice el texto, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es la condenación? Dice el versículo número 19. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel, dice el texto, y Santiago hablaba de eso en cierta manera en esta mañana, porque todo aquel que hace lo bueno viene a la luz. Pero el que no va a venir a la luz.
Versículo número 12. Desde mi perspectiva de evangelista, hermano, ponga atención en esto, esto es esencial. Desde mi perspectiva de evangelista, el regalo de la salvación, que es por fe, está disponible para todos los hombres. Lo voy a repetir y después lo explico. Leemos el versículo o los versículos y explico algo importante. Desde mi perspectiva de evangelista, el regalo de la salvación, que es por fe, está disponible para todos los hombres. Note lo que dice el versículo 12 y el versículo 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor, toda aquella persona, hermano, que tú le compartes el evangelio, tiene una oportunidad de salvación. Toda persona que tú le compartes el evangelio tiene una oportunidad de salvación. Él va a decidirlo después. Ahora, por eso es que yo digo que desde mi perspectiva de evangelista, el evangelio está disponible para todos. Yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Yo entiendo perfectamente la doctrina de la predestinación de que hablaba Santiago esta mañana. Está clarísima en Efesios capítulo número 2, la doctrina de la predestinación. Pero yo no sé quién ha sido predestinado. Perdonen la expresión, pero ¿qué me importa a mí al final si la persona es predestinada o no? Dios no me ha llamado a mí para determinar quién es predestinado o no. Dios me ha llamado a mí para que les comparte el evangelio a todas las personas. Como siempre lo menciono desde el púlpito de cualquier lugar. La realidad de la predestinación es algo entre Dios y ellos, no entre Dios y no entre mí y ellos. Mi responsabilidad es hablarles del evangelio. Por eso es que yo digo que desde mi perspectiva, todas las personas pudieran convertirse en cristianos, porque yo no soy el que decido quién es predestinado y quién no. Yo solamente decido a quién compartirle el evangelio. Y espero, hermanos, que la mayoría de nosotros estemos dispuestos a compartir el evangelio, porque como lo vamos a ver más tarde, lamentablemente no estamos produciendo mucho. O sea, usted como cristiano no está produciendo mucho. Yo como cristiano no estoy produciendo mucho. Entonces tenemos que hacer de nosotros esta tarea. Y eso me lleva a mi último punto, tercero y último. Debemos predicar el evangelio porque para que las personas reciban el mensaje, primero tienen que oírlo. Hermano, honestamente, noten lo que dice el texto. El hombre sin Cristo no tiene una relación personal con Dios. Dice el versículo 14, noten. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? No sé si lo están viendo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? ¿Cómo oirán? Sin haber quien les predique. Debemos reconocer la grandeza y enorme labor de predicar el evangelio. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, ahí viene la pregunta importante. Basado en este texto que acabamos de leer, ¿usted piensa que sus pies son hermosos en este momento? No dije gordos, hermosos. ¿Ok? Porque sus pies son hermosos, dice la Biblia. ¡Cuán hermosos! Y honestamente está en un grado de expresión superlativo. ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! Esta es la frase de Charles Spurgeon que yo quería citar y es: si los pecadores serán condenados, al menos que salten al infierno sobre nuestros cuerpos. Que nadie vaya allá al infierno sin haber sido advertido. Amados hermanos, de que si la persona va al infierno no sea porque nosotros no le compartimos. Los resultados son de Dios. Mi responsabilidad es la proclamación del evangelio. Noten lo que dice el versículo número 16. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ok, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Ok, hermanos, ponga atención en la conclusión y en la aplicación. Basado en la enseñanza bíblica, los seres humanos no se pueden salvar a ellos mismos. ¿Cuántos comprendemos esta realidad? Usted no se puede salvar a usted mismo, nadie se puede salvar ellos mismos. Esa es la primera realidad que yo quiero que ustedes recuerden antes de salir de este servicio. Nadie se puede salvar solo. La única manera en que una persona puede ser salva es si a través de su vida tiene la oportunidad de establecer una relación personal de salvación con Cristo. Hermanos, si una persona vive 10 años y no tiene una relación con Cristo y se muere, se va al infierno. Si tiene 50 y no tiene una relación con el Señor, se va al infierno. Si tiene 70 y no tiene una relación con el Señor, cuando muere, se va al infierno. Espero que todos entendamos este concepto, porque es un concepto muy sencillo. Una persona sin Cristo que muere, lamentablemente va al infierno. Ahora bien, aquí es donde vamos a hablar con usted. Toda persona que ha creído en Jesús, en algún momento de su vida, alguien le compartió el mensaje de la fe en Jesucristo, ¿o no? ¿Alguien te compartió el mensaje de la fe a ti o no? Yo recuerdo que alguien me compartió el mensaje de la fe a mí. El año era, y esa es otra manera de saber si usted tiene más o menos memoria desde cuándo usted es salvo. ¿Desde cuándo usted es salvo? ¿En qué año? No estoy hablando del día ni la hora. ¿Pero en qué año? ¿Cuántos recuerdan el año en que ustedes recibieron al Señor Jesús como Señor y Salvador? Porque si no lo recuerda, también es algo que debe pensar, tal vez todavía no lo ha hecho. Yo recuerdo perfectamente, era el mes de julio, el año 1989, la ciudad era la ciudad de Hialeah, en una iglesia pentecostal. Un pastor que era bien loco, sinceramente. Pero fue en ese lugar donde por primera vez yo establecí una relación personal de salvación con Cristo del año 1989 hasta este día. Gracias a Dios y a ese pastor loco pentecostal de que predicó la palabra ese día hablando del evangelio de Jesucristo y de la necesidad que nosotros tenemos de venir al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús y de entender que somos pecadores, que estamos destinados a la condenación eterna y que si no establecemos una relación con Cristo antes de que muramos, lamentablemente vamos a pasar la eternidad en el infierno. Como cristianos, hermanos, es nuestra responsabilidad, nuestro ministerio y nuestro privilegio el poder compartir el mensaje de la fe en Jesucristo con todas las personas que Dios nos dé oportunidad de hacerlo. Que Dios nos dé oportunidad de hacerlo. No estoy hablando para aquellos que están pensando, a partir de esta semana yo voy a compartir el evangelio los sábados. No te estoy diciendo eso, sinceramente. ¿Los miércoles entonces? No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que compartas el evangelio cada vez que tengas una oportunidad. Si Dios te da una oportunidad, tú toma ventaja de la oportunidad. Hermanos, pero ¿qué esperanza tiene el mundo si las personas que ya tenemos una relación con el Señor no estamos dispuestos a compartir el mensaje de la fe? Ya leímos Mateo 28. Note lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, dígale a la persona que está a su lado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, a partir del 18 es donde yo quiero que usted ponga más atención. Porque yo sé que segunda de Corintios 5, 17 la mayoría de ustedes se la sabe. Y si no se lo sabe, pues apréndaselo, porque es elemental. De modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El problema es con el 18 y el 19 y el 20, que la mayoría de nosotros no pone atención en lo que la Biblia nos está diciendo. Pero el 18 dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Todo esto qué? Todo esto proviene de Dios. ¿Qué es esto?
la salvación, el tener un nuevo nacimiento, el ver la vida desde una cosmovisión distinta, el poder ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, un hijo de Dios, una hija de Dios. Todo esto proviene de Dios. La oportunidad de salvación, la oportunidad de creer en Él, la oportunidad de ser sellado con el Espíritu Santo, la oportunidad de saber de que si Cristo viene hoy me voy con Él. Todo esto proviene de Dios, dice la Biblia en el versículo número 18. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Oh, te reconcilió con Cristo, pero también hizo algo que la mayoría de nosotros se nos olvida y nos dio a nosotros, ¿qué cosa? ¿Qué nos dio a nosotros? Y nos dio, dice la Biblia, específicamente el ministerio de la reconciliación. Hermanos, escuchen con atención el versículo número 18. Dios te reconcilió a ti con Él a través de Jesucristo, pero te dio a ti el ministerio de la reconciliación. Eso te lo dio a ti. Una vez que tú creíste, una vez que eres una nueva persona, una vez que naciste de nuevo, Dios te entregó a ti el ministerio de la reconciliación. Hermano, déjeme decirle que algunos de nosotros tenemos nuevo ese ministerio. Nuevecito. Ustedes no lo han estrenado, algunos de ustedes. Pero te lo entregó a ti, te entregó el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es el ministerio de la reconciliación? Noten el versículo número 19. Si acaso alguien no sabe, el apóstol Pablo nos lo explica. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y qué dice? Y nos encargó ¿a quiénes? A nosotros. ¿Qué nos encargó? La palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación. Te lo encargó a ti, te dio el ministerio y después te encargó la palabra de la reconciliación. Y dice el versículo que sigue. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores, hermanos. Yo soy un representante de Cristo. Cuando usted llega a una casa, cuando usted le comparte el evangelio a alguien, cuando usted comparte el evangelio en el trabajo, no estoy hablando de que le robe a su empleador, pero tal vez tenía un receso, alguna oportunidad, un tiempo libre, usted cumple su función de embajador. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Eso es lo que todos debemos de sentir. Hay un mundo que se está perdiendo. Hay personas que se están yendo al infierno. Y nosotros que recibimos el ministerio de la reconciliación y que fuimos asignados la palabra de la reconciliación, nosotros no lo estamos compartiendo. Vamos, hermanos, y déjenme decirles, es tiempo de hacerlo. Principalmente si usted tiene familiares, si usted tiene amigos. ¿Cómo usted puede decir que es amigo de alguien y no le comparte el evangelio? Esa es la pregunta que yo le hago. ¿Qué tipo de amigo es usted? Yo pensaba que los amigos querían lo mejor para uno. Pero si usted tiene amigos y no le comparte el evangelio, ¿qué tipo de amigo es usted? Ese tipo de amigo yo no lo quiero, honestamente. Amados hermanos, tenemos que entender que somos embajadores. Ahora, ¿cuál es el reto para usted y para mí? Primero, es necesario confiar en Dios. Verdaderamente, hermanos, tenemos que confiar en Dios. Por cuestión de tiempo, solamente me gustaría dejarles saber esto. Hablando de confiar en Dios. La Biblia dice que el reino de Dios es como la semilla que se siembra en una tierra y que la persona tal vez se levanta a ver si todo está bien con la semilla 1 o 2 veces, pero que la persona que está mirando el desarrollo de la semilla realmente nunca se da cuenta cómo es que crece la semilla. ¿Y saben qué es lo que significa, de acuerdo al libro de Marcos? De que mi responsabilidad es sembrar la semilla. Yo tengo que sembrar la semilla. Y esa semilla va a germinar.
Esa semilla, Dios se va a asegurar de que produzca un fruto. Ahora, hablando de fruto, también me gustaría que pensemos en esto. Decidamos producir cierto porcentaje. Miren, hermanos, brevemente, por cuestión de tiempo, hay varios tipos de terrenos donde se siembra la semilla. Uno, dice la Biblia, es el terreno junto al camino. No hace ningún efecto la semilla. Número 2, la semilla que se echa en piedras. Y esa tampoco hace ningún efecto. La semilla que se echa entre espinos. Y esa es la que más o menos pareciera que va a producir algún fruto. Pero cuando vienen las presiones de la vida, las tentaciones, la persona se aleja y no produce ningún fruto. Ahora, ponga atención, porque esto es lo que yo quiero que usted piense bien en esta tarde. Pero hay una semilla del Evangelio que cae en buena tierra. Y la semilla que cae en buena tierra, aquí viene, ponga atención, es la que produce fruto. Pero aún hay diferentes niveles de producción. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Versículo número 20, si me pueden poner solamente el 20 de Marcos capítulo 4, versículo 20. Y estos son, dice, noten, lo vamos a leer todos juntos. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Número 1. ¿Es usted o ha sido usted buena tierra? La buena tierra no es opcional de que produzca. Tiene que producir. La única diferencia son los diferentes grados o niveles de producción. Produce al 30, número 1, al 60 y al 100 por uno. Ahora bien, hablando de evangelismo, y déjenme decirle algo, estos pasajes bíblicos que acabamos de leer están relacionados con el evangelismo. Yo no los estoy sacando fuera de contexto. Están relacionados con el evangelismo. Y la pregunta que yo le hago a todos ustedes en esta tarde es, número 1, ¿estás produciendo? Esa es la primera. Segundo, si estás produciendo, por favor dime a qué nivel estás produciendo. ¿Cuál es el primero? Al 30. ¿Cuál es el segundo? Al 60. ¿Y cuál es el tercero? Al 100 por uno. Déjenme decirle cuál es mi meta este año. Y con la ayuda del Señor y para la gloria del Señor, yo sé que la voy a tener. Yo quiero producir al 30. Personalmente, yo quiero producir al 30, que significa de manera práctica que mi intención, siendo guiado por el Señor, es que cuando llegue el 31 de diciembre y yo me pare aquí, si estoy vivo todavía, y yo me pare aquí para hablar acerca del mensaje navideño, yo puedo decir de que este año, a partir de este momento y hasta el 31 de diciembre, yo tuve el privilegio, el honor de poder guiar a 30 personas al Evangelio del Señor Jesucristo. Esa es mi meta. Y la razón por la cual es mi meta es porque esto es lo mínimo. Si puedo hacer 31, pues mejor. Pero imagínese usted la iglesia tomando un compromiso. Ok, no, yo no puedo hacer al 30, pastor, pero me puedo proponer al 10. Al 5. Al 3. En un año, al 3. Pero imagínense si todos nos proponemos al 3%. Mira, hermanos, si cada persona que está aquí se propone honestamente, ok, 3%, todos. Vamos a decir que habemos 50 personas aquí. ¿Cuánto es eso? ¿Cuántas personas son? 150 personas que son guiadas al conocimiento de la verdad.
150 personas que no van de camino al infierno. 150 personas que cuando Cristo regresen, porque han sido sellados con el Espíritu Santo, ellos van a pasar la eternidad en el cielo. ¿Y todo por qué? Porque usted fue responsable, porque usted entendió su responsabilidad de embajador, porque usted entendió que Dios le asignó a usted el ministerio de la reconciliación. Y no solamente el ministerio de la reconciliación, también le entregó a usted la palabra de la reconciliación. ¿Y cuál es el ministerio de la reconciliación? De que Cristo vino a este mundo para darle una oportunidad a los hombres pecadores que no tengan que ir al infierno. Ese es el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo y no culpando a los hombres por sus pecados, y les dio el privilegio de poder establecer una relación personal de salvación con Él. Ese es el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿qué quiero que haga? Porque esto tiene que ser práctico. Si no, todo se queda en palabrería nomás. Piense en este momento una lista de personas que usted pudiera compartirles el Evangelio. Número 2, pensemos en oportunidades específicas para hacerlo. En el trabajo, si tengo un receso. En la escuela, con algún amigo. Esto es para todos. Cualquier joven que es creyente le puede compartir el Evangelio a alguien más. A la hora de estar en el deporte, a la hora de tener un receso. Compártale el Evangelio a alguien. Tal vez puede invitar a alguien a su casa. Tienen una comida, la pasan bien y después le puede, o usted, como hago yo todo el tiempo, yo voy a la casa, me dan de comer y después comparto el Evangelio. A manera de información, hasta este momento, estamos terminando el mes de febrero, ya llevo 3 personas, ese es el 10%. Por eso pienso que bien puedo hacer 30 personas por el resto del año. Porque ya llevo 3. Solo me faltan 27. 27 personas que vengan al conocimiento de Jesucristo y que no tengan que ir al infierno, sino que estén heredados y facultados por Dios para poder pasar la eternidad en el cielo con el Señor y yo mismo poder disfrutar de su presencia una vez que estemos en el cielo todos. Pensemos en oportunidades específicas para hacerlo. Estemos orando por ellos. Estemos desarrollando relaciones con ellos. Mostremos un buen testimonio de amor y servicio. Mis amados hermanos, tenemos una gran tarea y la tarea que tenemos por delante es convertirnos en buenos ministros de la reconciliación que es a través de Cristo Jesús. Tenemos que convertirnos en buenos proclamadores de la oportunidad que Dios le da a los hombres de no tomarle en cuenta sus pecados y de darles una oportunidad de creer en Él, de establecer una relación verdadera con Él. Ahora bien, no puedo irme sin hacer esto. Yo no sé si todos los que están aquí ya tienen una relación genuina y verdadera con el Señor. Tal vez algunos no, tal vez todos sí. Así que para no perder mi tiempo, le voy a invitar nuevamente que le ponga atención, porque la última vez parece que no pusieron atención todos. Si usted sabe perfectamente, note que digo, si usted sabe perfectamente que tiene una relación con el Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo vive en usted y que si Cristo viene hoy, usted se va con Él y si usted muere hoy, usted se va a heredar la vida eterna en el cielo, le voy a invitar de que levante su mano ahí donde está. Okay. Bueno, no sé si algunos no me entendieron o algunos realmente no están ahí y es perfecto. Entonces, a los que no levantaran la mano, déjenme decirle cómo usted puede estar seguro de esto. Se lo voy a explicar brevemente. Número 1, lo primero que usted debe entender es que usted es un pecador. Eso no lo digo yo y tampoco tiene el sentido de ofender a nadie. Todos somos pecadores. Romanos 3:23 es exactamente lo que dice. Por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, basada en la realidad de que nosotros somos pecadores, no tenemos acceso al cielo. No podemos hacer nada para salvarnos, porque somos pecadores. Estamos destinados a la condenación eterna. Segundo,
Usted debe de entender la realidad de su mortalidad. Todos nosotros vamos a morir, hermanos. Esa es la realidad bíblica. La Biblia dice específicamente en el libro de Hebreos, porque es una palabra de Dios, de que escrito está de que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Porque usted va a tener que darle cuenta a Dios de su vida. Y la realidad es que todos vamos a morir. Romanos capítulo 6, versículo número 23. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios determinado para nosotros es darnos vida eterna. Eso dice el texto de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si usted está entendiendo, lo primero que le dije es que nosotros somos pecadores, Romanos 3:23. Lo segundo que le dije es que todos vamos a morir un día. Pero ¿saben qué? A pesar de que somos pecadores, a pesar de que vamos a morir un día, Romanos 5:8 nos dice de que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No sé si ya lo tenemos ahí. No, todavía no. Pero Romanos 5:8 dice eso, léalo usted mismo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo último que resta, amados hermanos, ahora que entendemos la realidad del amor de Dios, es cómo usted va a responder a esto. Soy un pecador, voy a morir un día. A pesar de que soy pecador y voy a morir un día, Dios me da una oportunidad de recibir salvación y vida eterna. Bueno, lo que tienes que hacer es arrepentirte, pedirle perdón a Dios y recibirle a Él como Señor y Salvador. San Juan capítulo número 1, versículo número 11 dice, a los suyos vino. San Juan capítulo número 1, versículo 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, esto es autoridad, de ser hechos hijos de Dios. Amado hermano, es muy sencillo. Dile al Señor ahí donde tú estás: Señor, yo soy un pecador y te pido que me perdones, me arrepiento de todos mis pecados, te recibo como Señor y Salvador, y en este día, Señor, me convierto en un hijo tuyo destinado a pasar la eternidad en el cielo porque tú me lo prometes. Eso me has prometido tú. Así que mi amado hermano, si usted no levantó la mano porque no estaba seguro, yo lo voy a invitar en este momento que ahí donde usted está, tome esa decisión. Es la decisión más importante que tú puedes tomar. No hay ninguna decisión. Tú estabas pensando, no, la decisión más importante es con quién te casas. No, la decisión más importante es tu destino eterno. Si vas a ir al cielo, vas a ir al infierno. Tu decisión más importante no es en qué universidad vas a estudiar. No, es si tienes una relación con el Señor. ¿Qué casa? ¿Qué tipo de casa tienes? Esa no es la decisión más importante. La decisión más importante es si tienes una relación con Él. Así que voy a invitar a todos que cierren sus ojos ahí donde están, por favor. No tengan miedo, nada les va a pasar. Pero me gustaría, si hay alguien en este lugar, en este momento, yo creo que más claro el mensaje no puede ser. Si tú no tienes una relación con el Señor todavía, yo te pido que ahí donde tú estás, hables con el Señor y le digas a Él, en voz alta si es posible, no tengas temor, que no te importe el resto de gente, tu relación es con Dios. Tú estás hablando con Dios, Él es el que te da salvación, Él es el que te da vida eterna. Dile a Él ahí donde estás, y lo puedes repetir en este momento: Señor, en este momento yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por todos mis pecados. Y en este día te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por salvarme. Gracias por darme una oportunidad.
Gracias porque decidiste de que yo no pasara la eternidad en el infierno, sino que disfrutara de la plenitud de vida en el cielo. Gracias por esta oportunidad, Señor, en el nombre de Jesús. Así con sus ojos cerrados, no los abran todavía. Voy a preguntarle en este momento, ¿hay alguien en este recinto, en este lugar, de que hizo esa oración por primera vez en su vida? ¿Hay alguien que nunca lo había hecho y lo hizo hoy? ¿Alguna persona? Gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar para terminar. Nuestro buen Padre Celestial, gracias Dios te damos. Gracias porque hemos predicado tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra, dice Pedro, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones del corazón del hombre. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado de acuerdo al libro de 2 de Corintios. Nos has entregado el ministerio de la reconciliación y nos has llamado para que seamos embajadores tuyos, para que llevemos nosotros el mensaje de la salvación donde nosotros vayamos. Te rogamos, Señor, de que cada persona que está aquí creyente haga un compromiso hoy de compartir el mensaje del Evangelio con los demás, de hablarles del amor de Cristo a las personas, de compartir el mensaje de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando a los hombres, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, y que nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amado hermano, usa tu palabra, usa tus labios, usa tu boca para hablarle a alguien de Jesucristo esta semana en el nombre de Jesús.